Entonces, nosotros estamos llamados a ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la Biblia Reina Valera 1960, la reina de las versiones, ¿verdad? Allí en Primera a los Corintios capítulo 4. Y vamos a leer, el tema de hoy, por supuesto, tiene que ver efectivamente con ser administradores, ¿verdad? Mayordomos. Administradores, y focalícese usted en ello, administradores de Dios. Este es el primer tema, administradores de Dios. Primero a los Corintios 4, versículo del 1 al 7. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Claro, porque es la palabra de Dios. No es la palabra de cualquier ser humano, es la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, escuche muy bien, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Ustedes el 5, por favor. Así que no busquéis Nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. y entonces cada uno recibirá. Su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Todos el 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, por tu paz, por tu fidelidad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este buen tiempo, Dios. Dios, ayúdanos a discernir adecuadamente tu santa y bendita palabra. Que el verdadero Maestro sea su Santo Espíritu. Llénanos del mismo, Señor. Queremos pedirte en este momento, Dios, que nos permitas inhibir todo tipo de carne, tanto para aquel que está predicando, para que realmente sea usted hablando, como para aquel que escucha, para que sea llenado también de tu Santo Espíritu, Dios. Y permita que el Santo Espíritu opere en cada uno de los corazones, para que podamos hoy realmente ser exhortados, invitados al cambio, al arrepentimiento, a ver las cosas con tu perspectiva o la forma como tú la ves, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Qué maravilloso es que podamos hoy, por favor, qué maravilloso es que podamos hoy, primero estar claros en algo. Para que usted sea un buen administrador de lo material, usted tiene que ser un buen administrador para Dios, de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Si usted no administra lo que principalmente le ha dado el Señor, ¿qué es lo que principalmente le ha dado el Señor? A su Hijo, porque es que la sabiduría y poder está representada en el Señor, y es precisamente Él quien le permite a usted nacer de nuevo, ¿sí? Es Cristo en usted, Cristo en usted le va a permitir administrar adecuadamente la multiforme gracia de Dios y por ende también lo material. Si usted no está bien con Dios, si usted no se dedica al estudio serio de la palabra de Dios,
Si usted no asimila adecuadamente todo lo que el Señor tiene en su santa y bendita palabra en relación con lo que debe regularizarse primero en mí, no va a poder ser un buen administrador de lo material. Por eso y por ende, y como la consecuencia de ello, en función a mi comunión con el Señor, va a depender que si en lo poco fui fiel, Él me va a dar o Él me va a poner a administrar. No es que me va a dar con soltura, sino me va a dar para administrar, ¿sí? En lo mucho, ¿sí? Y si no fui fiel, por obvias razones, y muy probablemente la disciplina o el juicio venga sobre mí, porque no son mis bienes, y hablo de lo material, sino son bienes que Dios me ha dado, no para que yo sea dueño se enseñoree o me enseñoree, sino para que Él se enseñoree en mí y yo pueda administrarle para Él. Como dice el versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y ya vamos a notar más en relación con ello. Este versículo, si usted lo lee en el contexto, en 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 4, tiene que ver sobre todo con el ministro cristiano y tiene que ver sobre todo con la enseñanza y para maestros, pero los principios bíblicos están establecidos acá para que usted aprenda. ¿Sí me sigue? Es igual, mira, los requisitos para el pastorado, ya sabemos que la Biblia los tiene bien establecidos allí, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pero por obvias razones no podemos omitirlo porque cada varón en sí ejerce su pastorado, por ejemplo, ¿en dónde? En casa. ¿Sí me sigue? Usted es un pastor en casa, usted es un líder, usted es un administrador de la multiforme gracia de Dios en ese sentido. Entonces, mire, lo básico y lo fundamental como tal, y si bien es cierto, tendríamos que, porque mucho se habla de mayordomía, y déjame decirte algo, pero mucho invertimos tiempos en ser unos buenos mayordomos para la gloria y honra del Señor. Por eso es que tú vas a ver, y escucha algo muy importante. Cuando tú ves a un cristiano que está haciendo las cosas bien, que está manejando adecuadamente los recursos que Dios le ha dado, lo material, ¿sí? Cuando tú ves que ese hombre está deleitándose en la obra de Dios, incluso bajo la premisa de lo que Pablo indica, cuál es la conducta o cuál es la perspectiva que cada uno debe tener, en el sentido de que he aprendido, debe decir el cristiano, a estar contento cualquiera sea mi situación. Si bien tengo o no tengo, debo estar contento. Y esa es una actitud que debe también tener el administrador. Entonces, o el mayordomo, o en la mayordomía. Al fin y al cabo, usted más o menos, usted tiene también que administrar, pero no administrar solamente, sino administrar ¿qué? Fielmente. Hoy usted está invitado y está exhortado y está retado a ser un administrador fiel, un buen administrador. ¿Sí me sigue? Entonces, fíjese, primero entraríamos en ese sentido, en el hecho de que usted debe administrar. Entonces, fíjese, cuando usted va al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, tiene 3 elementos importantes la administración, o tiene 3 conceptos asociados con lo que es administrar. Primero, dice gobernar, ejercer autoridad. Por eso cualquier persona, un presidente, un alcalde, un gobernador, ejerce un líder en una empresa, el director principal en una empresa, el accionista mayoritario en una empresa. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Ellos realmente son administradores. Porque déjame decirte algo. Usted es administrador porque usted lo que tiene no es suyo, sino es del Señor. Por eso es de la multiforme gracia de Dios, de lo que Dios le ha dado, usted debe administrar adecuadamente. Y el administrador tiene una particularidad. El administrador tiene que rendir o dar ¿qué? Cuenta. ¿Y sabe a quién tiene que rendir y dar cuenta? Algunas veces no vemos esa perspectiva porque ni siquiera vemos que el gran presente hoy acá, más que usted y yo, es el Señor. El Señor nos prometió que donde hubiese 2 o más congregados en su nombre, Él iba a estar. Amén. Así que el Señor está jugando la precisión y certeza del mensaje hoy. Bueno, administrador es eso, ejercer autoridad. Ese es el primer concepto.
El segundo concepto tiene que ver con dirigir. Entonces, primero ejerce autoridad, pero esa autoridad está bajo la base moral. Lo que lo habilita al administrador es la base moral. Es decir, que las personas puedan ¿qué? Confiar en quién, en él, que él lo va a hacer bien. Suponga usted que usted tenga una empresa. ¿Usted le daría a la empresa sus recursos a un dilapidador de esos recursos? ¿Se los daría a alguien que los pueda dilapidar o a alguien que los pueda malversar, mal administrar, alguien que los pueda perder? ¿Usted se lo daría? No, usted se lo daría a aquel elemento o a aquella persona que pueda ejercer una buena administración. ¿Sí o no? Así exactamente es el Señor. El Señor le va a dar a usted poco para saber si usted en lo mucho va a ser buen administrador. De lo contrario, no le dará. Sí me está entendiendo, pero primero va a trabajar en usted. También otro concepto de administrador o administración o administrar es ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes de otro. Es decir, mire, la mayordomía, la administración de la multiforme gracia de Dios, de lo que representa a Dios para nuestra vida, principalmente administrar la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo en nosotros, para que, vuelvo a retomar, cuando tú veas a aquel cristiano que está haciendo bien las cosas, cuando veas a aquel cristiano que realmente está ejerciendo un buen trabajo, sepas que no es él, sino el Espíritu Santo en él. Cuando veas a ese cristiano contento trabajando para el Señor, maximizando todos los recursos que el Señor le ha dado, no hay otra resolución en tu corazón y en tu mente, sino pensar que realmente es el Señor quien está trabajando allí. Cuando me veas, por ejemplo, a mí, que me molesto, que hago lo malo, ese sí soy yo. Pero cuando hay algo bueno en mí, ese es el Señor. ¿Sí me sigues o no, hermano? Entonces tiene que ver con todo esto. Un administrador, entonces, tiene que organizar, planificar, controlar, dirigir, disponer los recursos. Escuche muy bien, los recursos. Y eso implica de una manera porcentual, eso es una pequeña porción de lo que Dios te ha dado, por cuanto lo principal es que te ha dado a su Hijo. El punto de la administración en páginas de la palabra de Dios, en la Biblia, es no tanto qué has hecho con lo que Dios te ha dado, sino qué has hecho con el Hijo de Dios que está en ti. Amén. ¿Sí me sigue, hermano? Amén. Estamos hablando de un ámbito, o vamos a ponerlo desde este punto de vista, estamos hablando de altas herencias divinas, de altas herencias que tienen que ver con el Señor, porque no se trata de regentar algo material, sino de primero, escucha muy bien, llenarte del Santo Espíritu del Señor para que el verdadero administrador no seas tú, sino sea el Señor en ti. Amén. Wow, sí lo ve allí, ¿verdad? Entonces vamos a poner atención en ese sentido. Entonces, bueno, administrar, pues, se le dice también por allí gerente, director, gobernador, intendente, apoderado, procurador. Me llamó la atención el hecho de que también se le llama a un mayordomo, se le llama también a un administrador apoderado. ¿Sabes qué es un apoderado? Alguien que recibe poder, ¿verdad? Algunos notariados, etcétera, etcétera. Usted conoce algo de ello. Y le da un poder, ¿con qué finalidad? Algunas veces es un poder específico, característicamente, o algunas veces es un poder amplio. Pero le da ese poder, le da esa autoridad para que ejerza la administración adecuadamente por cuenta de otro. ¿Sí me sigue? Cuando allá en Edén el Señor le permitió de una manera u otra a Adán que nombrase a todas las bestias y a los animales del campo o de aquel momento en torno a la creación, el Señor lo que le estaba era delegando la administración, porque el creador es Él y delegó en Adán para que Adán a su vez fuese su mayordomo. ¿Sí me sigue o no, hermano? Todavía, ¿no? Entonces, nuevamente, no se trata de lo que usted tiene. No, eso es mío. No, eso no es tuyo. Eso es del Señor. Sí, el Señor te permite con tu sueldo para que te puedas alimentar,
para que puedas cubrir necesidades, y si no alcanza, como hoy día que no alcanza, pues te permite otras fuentes de ingreso, te permite otros ingresos para que tú puedas de una manera u otra satisfacer, poder cubrir necesidades elementales tuyas y de tu familia. ¿Sí me sigue? Pero siempre hay un excedente porque has sido buen administrador en lo poco, y el Señor te da ese excedente no para que los gastes en tus egoístas intenciones, sino para que lo inviertas en la obra de Dios. Mire, yo le voy a decir algo antes de entrar. Estamos en la introducción, estoy calentándome, ¿ok? Entonces, déjeme decirle algo. Cuando yo entendí que mi bolsillo, bueno, que ahorita no tengo mucho, ¿no? No tengo mucho, pero cuando yo entendí que mi bolsillo, que lo que yo podía tener no era para vanagloriarme, sino era parte fundamental de la expansión del reino de los cielos, todo empezó a cambiar en mí, en ese sentido. Porque soy mayordomo. Ese dinero no es mío. Dios lo que sí me dice es que yo tengo que administrarlo adecuadamente, porque forma parte todo ello, primero del hecho de que yo he sido regenerado, he nacido de nuevo, para poder administrar adecuadamente eso. ¿Sí me sigue, hermano? ¿Sí? Usted es muy inteligente, pero ¿me doy a entender? ¿Me explico bien en ese sentido? ¿Sí? Ok, entonces, fíjate, entonces denota primero a una persona que regentaba. Cuando nosotros leímos acá, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo primero, servidores de Cristo, y dice, y administradores. Y en el segundo versículo dice, ahora bien, ¿se requiere de los qué? Administradores. Como te dije anteriormente, esto se aplica a lo que son los maestros, ministros cristianos, pero la noción básica de los principios administrativos para tu vida, para todos, está aquí presente. Entonces, este término administrador allí, este término en griego implica también o denota a aquella persona que regentaba una casa o una finca. Pero déjame decirte algo. Para poder regentar o para poder administrar o para poder ejercer o supervisar aquello, en aquel tiempo, en tiempos de Jesús, podía ser un administrador, podía ser un siervo, es decir, un esclavo, o podía ser también un liberto, alguien que haya tenido esa libertad o le hayan dado la libertad. Pero se requería de algo principalmente en ese administrador. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. De lo contrario, no puede ser administrador. Dios te reprueba. ¿Sí me sigue, hermano? Dios reprueba si no eres hallado fiel. Ahora la pregunta es, o tiene que ver con todo, cómo poder ser hallado fiel desde el punto de vista del espíritu, propósito y razón de la Biblia. ¿De acuerdo? Mire, como buenos bautistas fundamentales, como buenos bautistas bíblicos, primero somos cristianos, bautistas, siempre debemos tener un cuaderno a la mano. Si no tenemos cuaderno para las anotaciones, podemos tener también un cuaderno improvisado, que son papel de reciclaje. ¿Sabes qué papel de reciclaje? Está rayado, pero a lo mejor por el reverso, anverso no, el reverso de la hoja, te queda parte blanca para que puedas anotar. ¿Sí me sigue? Entonces, allí es importante que tú tomes nota, ¿sí? Tomes nota, porque lo importante también de un predicador es que el predicador, y esos son los principios también que nos enseñan de hermenéutica, que es la parte de los principios de interpretación bíblica. Y hay un principio de interpretación bíblica que indica que hay que dejar que Dios hable. ¿Sí me sigue? Ser lleno del Espíritu Santo, y hay que dejar que Dios hable, que sea la Biblia la que te exhorte, que sea la Biblia la que te llene, que sea la Biblia la que hable a tu vida en este momento. Este tema es muy peliagudo en muchos casos, porque precisamente se necesita usted que en este momento esté concentrado o centrado precisamente en la palabra de Dios. Bueno, entonces tiene que ver con todo ello. También en la palabra de Dios se le llama al administrador mayordomo, tesorero, administrador. Esta misma palabra, administrador acá en griego, esa misma palabra en griego, también se repite, por ejemplo, vamos a ir a Tito, capítulo
Ajá, aquí son administradores de Dios, ¿verdad? En Tito, por ejemplo, ¿sí? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. ¿Sí? En Tito 1:7 también está la palabra nuevamente. 1:7 dice la palabra de Dios allí, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. ¿Como administrador de quién? De Dios. Eso implica que yo soy mayordomo, soy administrador, y ese de es de tipo posesivo, es decir, pertenece a alguien, le contrató, alguien pagó por él, alguien le compró. Y ese jefe y esa autoridad acá lo indica, es el Señor. Y es la misma palabra que se utiliza en griego allí en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero no solamente eso, y esto va para toda la iglesia. Vamos a 1 de Pedro 4:10 para que usted vea lo que es la parte introductoria de todo ello. 1 de Pedro, ¿sí lo tiene o no lo tiene? Ok. 1 de Pedro 4:10. Escuche este hermoso versículo que tiene acá en la Biblia, en tu Biblia, cerca de 2000 años. Y muy poco se ha explorado en torno a ello. 1 de Pedro 4:10, perdón. Sí. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, escuche, ministrelo ¿a qué? A los otros. Mire, la gran función del administrador es administrar todo lo que Dios te ha dado, implicando la multiforme gracia de Dios, y ya vamos a ver acerca de ello, con el provecho no solamente para él, sino el provecho para ¿quiénes? Para otros, principalmente la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Escuche, ministrelo a otros. Y aquí viene una frase y una expresión maravillosa de lo que es, porque no solamente son que sean hallados fieles, que sean servidores hallados fieles, sino que sean también algo importante que usted debe reconocer y que usted debe saber hoy como mayordomo y como administrador del Señor. Dice, ministrelo a los otros. Ahí hay una coma en nuestra Reina Valera y dice, como buenos administradores. Ahora, ¿cómo usted debe administrar? Usted tiene que administrar eficientemente, eficazmente, tiene que ser hallado digno de confianza, y aparte de ello tiene que ser un buen administrador. Aquí no está, el Señor lo está llamando a usted a ser administrador. Cualquiera puede administrar. El problema de administrar es que lo puede hacer bien mal. Aquí el Señor le está llamando a que usted sea fiel y que usted sea un buen administrador. Aquí no hay medias tintas. Dios le ha llamado. ¿Y sabe por qué está seguro el Señor de que usted puede hacer una buena administración? Porque le ha dado, escuche, le ha dado aquel que puede administrar por usted. Si usted se sujeta a Él y Él le controla. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con volumen, como si usted estuviese llenando un vaso con agua. Tiene que ver con control. Tiene que ver con sujeción, tiene que ver con la voluntad, mi voluntad sujeta, supeditada a la voluntad de Dios. Tiene que ver con la guía del Espíritu Santo y tiene que ver no con cuánto tengo yo de Él, sino cuánto el Señor tiene de mí mediante la persona del Espíritu Santo. ¿Sí me sigue, hermano? Ponga mucha atención, anote. Mire, ojalá yo quisiera tener la mente o el cerebro como el del elefante. Es uno de los animales, porque tampoco, no, yo no estoy de acuerdo con la evolución, nada de eso. Pero lo que estoy diciendo es que el cerebro del elefante acumula mucha información, el de nosotros no tanto. Y sabes, el Señor es tan fiel, es tan sabio, que nos dio su palabra escrita. ¿Por qué nos dio su palabra escrita? Para que no le quitemos, no le podamos añadir nada, y para que estemos conscientes que siempre va a decir lo mismo. Y para que recordemos, podamos abrirla en nuestro celular, en nuestra tablet, o simplemente en lo particular, como me gusta a mí, en mi Biblia, en el texto. Me gusta oler sus páginas. Es maravilloso. Entonces, dice acá, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Y aquí viene esta palabra de la multiforme gracia de Dios.
Y ese término administradores allí, administrar, es el mismo que se utiliza en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, en Tito capítulo 1, versículo 7, y ahora en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. ¿Sí me sigue? Ahora vamos nuevamente vamos ahora a 1 Corintios capítulo 4, ¿verdad? Entonces, primero se usa esta palabra en el sentido más amplio de un administrador general. ¿Sí? ¿Sí lo va viendo allí? Por favor, esté muy pendiente de esto. Si usted se distrae, no va a poder estar pendiente del tema de hoy. Y se necesita que esté muy concentrado en este sentido y muy centrado en el texto. Primero Corintios capítulo 4 habla de los predicadores del evangelio y maestros. Tito capítulo 1 versículo 7 habla de los ancianos y obispos supervisores de la iglesia. Y en el caso de 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 habla de los creyentes en general. Entienda, hermano, entienda hoy que usted está siendo llamado a administrar la multiforme gracia de Dios, que consecuentemente, que por añaduría tiene que ver con los bienes materiales, sí, pero primeramente es el reino de Dios y su justicia. Estamos aplicando los principios y lecciones y fundamentos de la doctrina básica de la iglesia que está contenida en el Nuevo Testamento. Entonces, un administrador o mayordomo es un siervo que cuida de la persona o propiedad de otros. Usted tiene que cuidar de lo que Dios le ha dado, principalmente a Jesucristo. Usted tiene que cuidar de usar bien la palabra de Dios. ¿Cómo cuida usted en el sentido de ser mayordomo? Sabiendo y estudiando y pudiendo proclamar la palabra de Dios con sentido y de forma clara. Que llegue el mensaje a otros. Si usted no se prepara, ¿cómo va a poder presentar el mensaje de salvación? Vio que administración no solamente tiene que ver con algo material, sino también con lo que es principal, que es lo espiritual. Al fin y al cabo, cuando Pablo nos define en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, si mal no recuerdo, por allí está, no recuerdo ahorita y no vamos a ir. Él nos define allí como seres así tridimensionales. Nos define como espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Y si usted lo ve desde la perspectiva matemática, usted se podrá dar cuenta que 60 y tanto % de nuestro ser es espiritual. ¿Sí lo ve o no lo ve? Así que evidentemente usted tiene que tener, y usted está habilitado mediante el Espíritu Santo para administrar. Pero el que le prueba, el que le va a hacer la prueba, es el Señor. ¿Sí me sigue, hermano? Por eso, mire, es increíble. Muchas personas dicen, oye, pero ¿por qué el Señor esto? ¿Por qué el Señor no me da más? ¿Por qué esto? Porque probablemente todavía no has pasado la prueba fundamental y básica de ser un buen administrador y ser hallado fiel, digno de confianza. ¿Sí me sigue, hermano, o no? ¿Sí lo está viendo en la palabra de Dios o no? Yo le estoy hablando desde la palabra de Dios. Yo no le estoy hablando de lo que yo pienso. Y usted lo puede corroborar acá en la palabra de Dios. Ahora bien, queridos hermanos, amigos, ya para ir avanzando en este tema, esta predicación versa sobre cómo ser un verdadero administrador mayordomo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así, para ello tenemos entonces 3 puntos fundamentales de acuerdo, porque si bien es cierto, los temas o el asunto puede diferir en algo, hay la esencia o la sustancia de los versículos que te he leído. La sustancia tiene que ver con el hecho de ser, de los principios básicos para usted ser mayordomo o un administrador, un buen administrador o un eficiente, leal, un administrador digno de confianza. Lo primero es, si usted ve acá, vaya al capítulo 4, versículo 1. Hay que dejar que Dios hable. Hay que dejar que Dios diga y hable a su pueblo. Dice, así pues, téngannos los hombres, ¿qué dice allí? Por servidores. Servidores, no dice siervos en sí, aunque el siervo sirve, porque el siervo tiene que servir y si no, no tiene esencia. Así que el servidor es una palabra muy particular que implica, escuche muy bien, en el griego implica un asistente, implica también un ministro del evangelio,
pero implica también que ese asistente ayuda o colabora en algo. ¿Sí me sigue? Le asiste. El Señor te tiene acá para que tú le asistas en la obra de Dios. Y para eso te habilita mediante su Santo Espíritu. El verdadero administrador en usted, si usted está haciendo una buena administración o una buena mayordomía de lo que Dios le ha depositado, le ha dado, es el Espíritu Santo. No se jacte, no nos vanagloriamos, es el Señor en nosotros. Entonces lo primero es que ese administrador debe ser un servidor, debe ser un asistente. Este término denota, escuche muy bien acá, subordinación. ¿Sabes qué es subordinación? Ahí hay un caso hermoso, maravilloso en el Nuevo Testamento, donde un soldado romano, un centurión que tenía a cargo tantos soldados romanos, el Señor se maravilla de la fe de aquel cuando le dice, bueno, vamos a tu casa para sanar a aquel. Y él le dice, no, con una palabra tuya bastará, porque yo soy hombre puesto bajo subordinación. Y cuando mi jefe, mi alto mando me dice algo, yo sé que tengo que obedecerlo y punto. Y si tú eres el Mesías, y si tú eres Dios, y tú estás hablando, yo estoy seguro que lo que tú dices se va a cumplir. Wow, eso es subordinación, hermano. ¿Usted actúa de acuerdo a ello también? Lo primero para ser dice aquí, un administrador, para que usted sea hallado fiel como administrador, es que usted tiene que ser un buen servidor de Cristo. Servidores de Cristo, dice acá. Usted tiene que ser un asistente, usted tiene que colaborar, usted tiene que estar bajo subordinación. ¿Sí lo vio o no lo vio? Aparte de ello, esta persona está sujeta o depende, esta subordinación se ve desde el punto de vista conceptual como aquel que está sujeto y depende. Todo lo que haga depende de su superior. En este caso, de Dios. Todo lo que hace ese buen administrador, ese que es hallado fiel, escuche muy bien, depende de la directriz que le da el Señor. ¿Sí me sigue? Lo primero para ser un administrador y ser hallado fiel. ¿Sabes qué implica ser hallado fiel? ¿Sabes qué implica ser hallado fiel? Digno de confianza. Y ser digno de confianza implica que usted ha sido un buen administrador en lo poco. ¿Sí me sigue? ¿O no? ¿Todavía? Mire, eso es en pocas palabras, entonces es una dependencia total y absoluta. ¿En quién? En Cristo, exactamente. En Cristo. Usted es subordinado. Usted es sujeto al Señor. El que manda en su vida es el Señor. Quien administra adecuadamente es el Señor. Quien ejerce todo el control mediante el Espíritu Santo es el Señor. Entonces la cosa como que para administrar vamos viendo que hay que corregir cosas en mí y en ti. ¿Sí es así o no es así? ¿Sí? Ahora, lo segundo. Dice allí lo segundo, y aquí nos vamos a detener un poco. Dice, entonces lo primero es ser servidores de Cristo. Lo estoy extrayendo allí mismo de la palabra de Dios. Así pues téngannos los hombres por servidores ¿de quién? De Cristo. Y fíjense, hay un conector acá. Dice, servidores de Cristo, y esto está en la lengua española, así traducido acá, y yo pienso que la Reina Valera 1960 efectivamente es la palabra de Dios, y dice, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores. Es decir, primero tengo que ser servidor de Cristo para ser un ¿qué? Administrador. Esa es nuestra lengua española, así es. Y dice después, administradores de Dios. Y dice algo muy particular. En el versículo 2, te abre todo el panorama, la palabra de Dios, y te exige en ese momento que si bien es cierto, tienes que ser administrador de los misterios de Dios que ha sido revelado a la iglesia. ¿Y cuál es el misterio de Dios que ha sido revelado a la iglesia? Que hay buenas noticias, que hay salvación para el mundo mediante la persona de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿No lo voy a hacer? ¿O cuáles serán entonces esos misterios de Dios? Dice ahora bien, ese ahora bien es como un pero. Yo le digo a los hermanos en la congregación, a mis hermanos que siempre cuando hay una expresión así en el español acá en el versículo 2, previamente antes
del sentido de lo que se va a exponer o lo que el Señor expone, porque cada palabra de la Biblia es inspirada. Y si las palabras se unen entre sí, forman parte de un pensamiento. Y ese pensamiento no es el de un hombre, es el pensamiento de Dios para ti y para mí. Dice allí, por servidores de Cristo y administradores de Dios. Ahora bien, escuche muy bien acá. Se requiere, cuando usted va, escuche muy bien, cuando usted va a buscar un empleo, cuando usted va a buscar un trabajo, ¿qué es lo que tiene que llenar? Usted tiene unos requisitos, usted tiene que presentar su currículum y usted tiene que llenar unos requisitos porque se requiere, a su vez, valga la redundancia, se requiere un perfil, se requiere que usted llene aquellos asuntos que interesan al accionista, el dueño de la empresa, en este caso al señor. Te dice, bueno, mira, estamos claros en todo, que has sido llamado a ser servidor y que tienes que administrar los misterios que yo te doy, principalmente lo relacionado al evangelio. Y eso implica gran comisión, eso implica evangelismo, e implica discipulado. Y para ser un buen administrador, el hermano me llamó la atención porque indicaba acerca del tiempo. Y se trata también de redimir. Mire, nosotros, usted y yo, ¿quiénes son salvos acá? Levanten sus manos. ¿Quiénes son salvos? Usted sabe a dónde va, ¿verdad? ¿Sí sabe a dónde va o no va? ¿O no va para allá? ¿O cuando venga el rapto usted se queda? No, ¿verdad que vamos con Cristo? Así es. Entonces fíjese algo muy particular. Entonces, lo básico y fundamental, si sabemos a dónde vamos, es qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda acá. Eso es lo básico y fundamental. Y el Señor nos está llamando hoy a que tomemos en consideración, muy en consideración, lo que es ser administrador. ¿Sí? Mayordomo del Señor. Un servidor del Señor. Y un administrador de los misterios de Dios. Para enseñarlos. Al fin y al cabo, todos acá estamos llamados a enseñar también. Y es una forma de servir al Señor. La gran comisión, evangelismo y discipulado, no es para alguien en particular, es para toda la iglesia. Porque forma parte de la multiforme gracia de Dios y de lo que Dios te ha habilitado para que tú puedas hacer con poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. ¿Quién? Yo pensé que era la suegra de aquel que estaba indicando allí, o el suegro o el tío. No, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el que te habilita, quien te da poder. No eres tú, es el poder en ti. Dios te da poder para que puedas, principalmente, no es forrarte de dinero, sino es que puedas testificar, no solamente a viva voz, sino también con tu vida. Amén. ¿Sí me sigue, hermano, o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está anotando? ¿Está anotando? Mire, yo tengo anotado todo esto porque a mí se me olvida rápidamente. Déjeme decirle eso. Entonces, ser administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores y aquí viene un elemento que usted debe considerar hoy y es muy importante. Que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Eso implica que sea fiel y no... A ver, complételo usted. Implica que usted sea fiel y no... Que usted sea leal y no. Muy bien. Que usted sea fiel a Cristo y no infiel a Cristo. Que usted sea leal a Cristo y no. Esa es la lógica de lo que el Señor quiere decirte hoy también desde ese punto de vista. Entonces, implica, esa definición es digno de confianza. Digno de confianza. Es decir, hermano, para ser digno de confianza, usted tiene que trabajar en la obra, usted tiene que esforzarse en la obra, usted tiene que esforzarse en el cuerpo de Cristo, usted tiene que esforzarse con su familia, usted tiene que esforzarse para que el Señor le dé crecimiento para poder de una manera u otra avanzar en esos requisitos de ser un buen administrador, ser hallado fiel. Alguien digno de confianza. Búsquelo en el griego. No ahorita, búsquelo después. Entonces, eso, ser hallado fiel, alguien digno de confianza. ¿Quién es alguien digno de confianza? Alguien en el cual se puede confiar. Te pregunto en este momento, ¿se puede confiar en usted? ¿Se puede confiar en usted? No responda. Respóndale al Señor. Bueno, sí, respóndale al Señor. ¿Se puede confiar en usted? Si Dios le diese algo material como consecuencia de algo, ¿se puede confiar en usted? ¿Qué está haciendo para el cuerpo de Cristo? ¿De qué forma usted está aplicando
¿De qué forma usted está aplicando aquello que le ha dado Cristo para que Dios dé el crecimiento en la iglesia? Nosotros no damos el crecimiento, lo da el Señor. Y así en las epístolas del Nuevo Testamento está claro. ¿Sí me sigue o no, hermano? Entonces, ser digno de confianza era la virtud más necesaria para realmente administrar en la obra de Dios. El Señor dice, no importa que seas hermoso, no importa que tengas buen cuerpo, a lo mejor tienes unos churupos, ¿qué importa? A lo mejor tienes unos dólares escondidos debajo del colchón. A mí no me importa. Yo lo que quiero es que usted sea digno de confianza. Amén. ¡Wow! Tremendo, hermano. ¿Sí? Eso dice el Señor en su palabra. Personas que no defraudan a su amo. ¿Quién es su amo, hermano? ¿Quién manda en su vida? ¿Quién? ¿Usted es regente para quién? ¿Usted administra? ¿Usted es mayordomo para quién? ¿De quién es aquello o lo que usted administra? Mire, en la ley de fideicomiso hay algo muy importante. Yo creo que todavía no ha sido derogada y es una ley que está como del 50, 60, algo así. Dice que se deben administrar el fondo fideicomitido. El fondo fideicomitido son los fondos de otros. Unas personas que se reunieron y dijeron, aquí está el fondo, vamos a depositar, vamos a dar en ahorro esto para que alguien los administre. Y dice una definición en la propia ley venezolana, dice que se debe administrar como buen padre de familia. Como buen padre de familia. Es decir, ser hallado fiel, digno de confianza. ¿Sí me sigue o no me sigue, hermano? Entonces son personas que no defraudan a su amo. ¿Ha defraudado usted a Cristo? Personas honestas con su Señor. ¿Ha sido usted deshonesto con su Señor? Es tiempo de arrepentirse. Si no, no va a poder ejercer una buena administración ni ser mayordomo de la multiforme gracia de Dios. ¿Usted sabe qué implica la multiforme, la variopinta, la forma como el Señor se manifiesta en su vida? Tanto así que es por la gracia de Dios, no por su fuerza, sino por la gracia de Dios, que hoy usted está acá domingo escuchando esta corta predicación. Personas que no defraudan a su amo, personas honestas con su Señor, personas fieles a Dios. Los hombres valoran la inteligencia, el mundo valora la sabiduría mundana, el éxito y todo aquello. Pero lo que valora a Dios es que sus administradores sean hallados fieles. Entiéndalo, hermano. El mundo resalta el éxito, la sabiduría, aquello tan grande que es cualquier hombre, a lo mejor hasta el perfume que usa. Pero el Señor lo que valora, lo que cuantifica, la forma como te va a pesar desde el punto de vista de mayordomía, es si realmente se puede confiar en ti. Yes. Amén. No se sorprende, esto está acá. Ahora, ¿qué implica ser un mayordomo fiel? ¿A qué se debe ser hallado fiel? Mire, se lo voy a resumir para ya concluir con el último punto. Me quedan unos minutos. Y lo primero, en el versículo 3 y 4, vaya allí el versículo 3 y 4 de 1 Corintios. No soy yo, es el Señor que está hablando a tu vida. Escucha, está saliendo de allí de la palabra de Dios. Tú mismo puedes darte cuenta porque tú tienes la Biblia. ¿Sí o no? Tú te das cuenta, tú me puedes seguir, tú puedes decir, oye, ¿verdad? Está así. Y cuando dices amén en tu corazón, no eres tú, es el Espíritu Santo que te está exhortando, te está invitando a decir, mira, es así, cambia, arrepiéntete. 1 Corintios 4, 3 y 4. Dice, yo en muy poco, escuche cómo ser hallado fiel. Lo estamos extrayendo de la palabra de Dios. Escuche. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Escuche muy bien acá. Pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Entonces nuevamente retomemos acá. ¿Cómo ser hallado fiel? Lo primero, si usted ve el versículo 3 y 4, es que obrar en función a la última porción del versículo 4. Pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Muy poco. Sí es relevante, sí es importante, pero no va a ser más importante el hecho de lo que me diga un hombre o alguien en relación con lo que el Señor vea realmente en mí. ¿Sí? Obrar en función a que quién me juzgará, quién juzga el servicio en la obra, poco vale lo que me diga un hombre, realmente es el Señor quien va a juzgar todo eso.
Amén. Eso es ser hallado fiel. Es obrar. Mire, escuche muy bien acá, y yo creo que hoy Dios nos está hablando mucho acerca de ello. Usted niega la omnipresencia y la omnisciencia del Señor cuando usted en oculto hace cosas indebidas, incorrectas y que no son dignas de confianza. Porque usted piensa, por cuanto no hay temor de Dios en ese momento, que la otra persona no se va a dar cuenta, y en efecto no se da cuenta, pero que del Señor. ¿Sí? ¿Sí, sí o no? Y sepa usted que quien le juzgará en la obra que hace usted, principalmente con aquel que ha venido acá hace 2000 años, para darle la oportunidad de oro, para que usted sea una nueva criatura, porque todas las cosas pasaron. He aquí usted es nuevo en Cristo. Es realmente quien le juzgará. Usted tiene que estar primero consciente de ello. Entonces esto conlleva a hacer todo. Si usted sabe que Cristo le va a juzgar, eso conlleva, o la consecuencia, versículos 3 y 4, sobre todo en la última expresión, dicen algunos, sección C o B del versículo 4. Sería la sección B. Que realmente usted está consciente de que cuando hace un trabajo, cuando obra aquí o obra allá, o cuando hace algo en el ministerio, escuche muy bien, si usted lo va a hacer bien, es porque usted lo está haciendo para el Señor. Amén. Muy poco importa que un hombre le diga, wow, qué sorprendente, qué grande eres. Lo que te debe importar es lo que te diga tu Señor. Ese es el primer elemento para ser hallado fiel, digno de confianza. Que sepas que realmente el amo, el que dirige, el jefe, como dice mi mamá, el jefe, es el Señor. ¿Sí me sigue o no, hermano? De nada tengo mala conciencia. De nada tengo mala conciencia. ¿Vio el versículo 4? Ese es el segundo punto en el hecho de cómo ser hallado fiel. Lo primero es que estoy seguro de quién juzgará mi servicio es Cristo. Lo segundo es, de nada tengo mala conciencia. ¿Sí lo vio allí? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, y ese es el segundo punto de cómo ser hallado fiel, no tengo mala conciencia de haber defraudado a alguien. No tengo mala conciencia de haber efectuado algo peyorativamente o en desprovecho o de alguna manera para afectar o dañar a alguien. No tener mala conciencia. Y si usted tiene mala conciencia, usted puede actuar como actuó Zaqueo. ¿Sabe cómo actuó Zaqueo? Inmediatamente supo que Cristo pasaba por allí, se arriesgó para que le pudiese solamente ver o él ver a Jesús. Lo que él no supo es que Jesús ya sabía que tenía que verle. Y Jesús supo también en todo ello por su preconocimiento y presciencia, preconocimiento de todo, de que también iba a posar esa noche o esa tarde allí con Zaqueo. Y en ese momento vino también la salvación aquel. ¿Y sabes cómo se supo que realmente hay salvación? Porque lo primero que hizo Zaqueo fue precisamente tratar de resarcir por mala conciencia lo que había hecho. Para ser hallado fiel, versículo 4, porque aunque de nada tengo, ¿qué? Mala conciencia. No debo tener mala conciencia. A ver, complete. No debo tener mala conciencia. Debo tener buena conciencia. Gracias. Gracias. ¿Sí? Hay un versículo en Oseas que a mí me impactó hace muchos años. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. El vicio quita el juicio. Anula la conciencia. Téngalo en cuenta en ese sentido. El tercer punto de cómo ser hallado fiel, digno de confianza, está en el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Y aquí vamos a cortar y lo resumimos. Y resumimos después. Bueno, vamos a llegar hasta el 7. Creo que podemos llegar. Versículo 5. Dice así. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. ¿De quién? Entonces, no juzgar antes de tiempo, nada antes de tiempo, sino esperar a que venga el Señor. Si alguien lo está haciendo mal en la obra, el dueño de la obra es el Señor. No te amargues, no te vengues, no prejuzgues aquello, deja el juicio al Señor. Mía es la venganza, yo daré pago. Si mi enemigo tiene sed, dale de beber.
Si tiene hambre, dale de comer. Y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabes qué son ascuas de fuego en la cabeza? Rabia. No dejes que eso te domine. Deja la venganza al Señor, porque la venganza del Señor es santa, es justa, la tuya no. ¿Vio lo que significa ser hallado fiel? Principalmente, y entiéndalo, mi hermano y mi amigo. Eso implica, escuche muy bien, que para ser un buen administrador en lo externo con bienes, usted tiene que permitir que Cristo le transforme perfectamente y que el Hijo de Dios sea formado en usted. Al fin y al cabo, ese es el anhelo de nuestro corazón. Ser como Él. ¿No? ¿O sí? Amén. Claro. Sí, amén. ¿Para qué Cristo vino acá y ejerció un ministerio público? ¿Y por qué Él dice que nos dejó ejemplo para que podamos seguir sus pisadas? Y que debemos andar como Él anduvo. Yo quiero ser como Cristo. ¿Y ustedes? Amén. Yo quiero ser como Él. Yo quiero seguir su ejemplo. Está en la Biblia. Y lo dejó en la Biblia para que yo me pueda conducir adecuadamente. Y me habilitó porque en mi carne no puedo. ¿Y sabes cómo me habilitó? Sellándome con su Santo Espíritu. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, y los versículos, y el cuarto elemento, primer elemento, para que usted sea hallado fiel, es que quien le juzgará es Cristo. El servicio en la obra será juzgado por Cristo. Usted será juzgado por Cristo, ¿verdad? Y no debe temer a otro. El segundo es que de nada debe tener mala conciencia. Lo tercero es no juzgar nada antes de tiempo, sino esperar hasta que venga el Señor, ¿verdad? Ahí aclaramos algo. Y el cuarto punto acá, para resumir acá y dejar esta corto estudio, exposición de la palabra, está en los versículos 6 y 7. Leamos los versículos 6 y 7. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Esos versículos 6 y 7 indica que uno de los principales problemas que tiene usted para ser hallado fiel es su orgullo. Es su orgullo. Es el grave problema del orgullo que siempre causa división. Que siempre causa división. En resumidas cuentas, el hecho de ser hallado fiel, digno de confianza, contiene estos conceptos en el servicio cristiano, mi amado hermano, en el servicio, en la obra. Primero, fidelidad a Cristo. Segundo, excelencia en el trabajo cristiano. Estoy resumiendo. Excelencia implica eficiencia y eficacia, pero para eso necesitaría otra predicación más. Tercero, no tener mala conciencia en la obra. Y cuarto, dejar todo juicio en cuanto al trabajo en la obra a Dios. ¿Sí me sigue, hermano? Y usted siga trabajando al Señor. Usted sígalo haciendo con buen corazón. Finalmente, entonces, primero tenemos que eso es en cuanto al hecho de ser hallado fiel, digno de confianza, ¿verdad? Pero previamente tenemos 3 puntos en el sentido de cómo ser un verdadero administrador. Dijimos primero que era acá, ser servidores de Cristo, ¿sí o no? Versículo 1 de 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Segundo, ser administradores fieles, ser hallado fiel, ¿verdad? Que está en el versículo 2. Y finalmente, otro punto que está en Primera de Pedro, que ya le comenté algo acerca de ello, Primera de Pedro 4:10, perdón, dice, cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido. El principal don, por supuesto, es el Espíritu Santo, pero aquí se refiere a aquello a que Dios le ha llamado, y eso puede consultarlo también con su pastor cuando venga el momento. En ese sentido, lo que Dios le ha llamado a hacer en el cuerpo de Cristo. Escuche, para crecimiento suyo y para edificación de la iglesia. ¿Sí? Y para el fortalecimiento en la fe, en la sana doctrina. Escuche, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, un administrador, ¿sí? Un administrador o cómo administrar para el Señor Jesucristo, para Dios, primero es, nuevamente acá, y con esto concluimos, ser servidor de Cristo. Segundo, ser administrador, ser servidor de Cristo, ser administrador fiel y ser fiel, ser hallado fiel. Y tercero, ser un buen administrador.
El Señor nos ampare, nos cuide, nos dé discernimiento, nos dé sabiduría para poder, de una forma u otra, exacto, dirección, gracias hermano, para poder profundizar en su santa y bendita palabra. Amén. Es una relación. Mire, cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor lo invitó a tener la principal relación. ¿Sabe cuál es la principal relación? No es con su jefe, ni con su suegra, ni con su suegro, ni con el de la esquina, es con Cristo. A tener una relación correcta. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios todopoderoso. Gracias por tu amor, gracias por tu paz, gracias por tu fidelidad. Dios, ayúdanos. Hoy acá a lo mejor hay personas que no te han recibido como Señor y Salvador. Por favor, Dios, confróntalo para que ellos puedan primero estar conscientes de la gran necesidad que hay de ti, Señor. Que el hecho de recibirte implica un cambio de escenario, cambiar de muerte a vida. Que si esa persona, Dios, no te recibe hoy como Señor y Salvador, esa persona va a condenación, a ese lugar que no es que nosotros lo llamamos, sino que la Biblia lo dictamina de esa manera, lo denomina infierno. Ayuda a esa persona que sepa también, Dios, la importancia de poder ser hallado fiel, de poder administrar todo lo que Dios, usted, mi Señor, le ha dado. Ayúdale, Dios, quebranta ese corazón. Pero también te pido por mis amados hermanos hoy acá. Te pido para que ellos, Dios, puedan ser confrontados con tu palabra, Dios. Realmente sean dignos de confianza en tu servicio, sean realmente subordinados, sean servidores tuyos, que te asistan en todo acá, mediante la habilitación en tu Santo Espíritu, Señor. Y también que no es que sean simplemente administradores, sino que sean buenos administradores, porque la autoridad, el jefe, el que manda, el que dirige, el supremo, el excelente, es usted, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Señor les bendiga.